Hoy vamos a entender cómo invertir en bienes raíces para construir tu pensión en tiempo récord. Y para esto quiero iniciar con una realidad incómoda. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? ¿Qué está sucediendo en Colombia? Y quiero decirte que al día de hoy solo el 16% de las personas con edad para retirarse reciben una pensión. Escúchame bien, solo el 16%. Ahora, me gustaría que respondieras en el chat si crees que este porcentaje es alto o es bajo. Ahora, independiente de la respuesta que estás dando en el chat, si el 16% del 100 que solamente están recibiendo pensión es alto o bajo, quiero decirte que las personas que lo logran no reciben un ingreso del 100% de la quincena o de la mensualidad que estaban acostumbrados a recibir. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 16% que logró pensionarse se está pensionando más o menos solo con el 50% de sus ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que cambiar su estilo de vida. Y para mí, cuando una persona llega a una mayor adulta o a una tercera edad que llamamos y sus recursos le recortan en un 50%, su calidad de vida, que es cuando más necesita tenerla arriba porque vienen cuidados de salud para sentirse bien y también pues es líder de una familia, en su mayoría debe tener mejores ingresos. Y lo importante de esto es que tenemos la información, pero ahora ya depende de cada uno de nosotros las actividades que vamos a realizar para generar ingresos adicionales que complementen esa pensión. Pero estamos hablando del 16% nada más. ¿Qué pasa con las otras personas que no llevan una pensión? Yo de verdad les quiero decir que ya que tenemos la información, debemos colocarla en práctica para empezar, adicionalmente al ingreso que tienes o no tengas, generar una fuente de ingresos gracias a los bienes raíces. Y aquí vamos a entender cómo lo podemos alcanzar. Bueno, y ahora les quiero hablar, esto sale en el diario La República, y nos dice que Fedesarrollo advierte que 6 de cada 10 empleos están en riesgo por automatización. Como saben, queremos saber quiénes son las personas que están conectadas, y me gustaría que las personas que tienen un empleo formal, por favor, coloquen en el chat empleado, y los que son independientes o tengan su propia empresa o están en trabajo informal, pues coloquen independientes. Y así vamos viendo qué porcentaje son las personas que están conectadas a este momento, y así también nos dan luces de cómo ir enfocando esta información que le queremos entregar de acuerdo a tu situación real. Entonces, empleados independientes, por favor, ayúdenos a escribirnos en el chat. Y bueno, y quiero decirles que por la automatización, por la inteligencia artificial y por todo esto nuevo en parte de tecnología que se está viniendo, les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que algunos empleos se perderán por la inteligencia artificial o por los desarrollos tecnológicos? ¿Qué están viendo ustedes que está pasando en sus empresas y que están escuchando? Es una respuesta de sí o no. ¿Creen ustedes que va a haber trabajos que se perderán por la inteligencia artificial? Y de acuerdo a estadísticas de revistas económicas, nos dicen que sí, muchos empleos se perderán. Y aquí, pues simplemente se han mencionado 10 empleos que están en alto riesgo de perderse, como son matemáticos, gestores contables, auditores, analistas financieros, entre otros. Ahora, ¿qué te quiero decir? Independiente que la inteligencia artificial reemplace trabajos, los que están como empleados o como independientes, posibilidades que los empleados pierdan su trabajo o que los independientes, que su negocio sea exitoso. Si lo colocamos en un porcentaje de éxito en cualquiera de las dos formas, vamos a encontrar que no vamos a poder responder que un 100% yo voy a seguir en mi empleo o un 100% mi empresa va a ser exitosa. Es por eso que no podemos tener todos los huevos en una misma canasta y debemos encontrar soluciones a esto que ya sabemos antes que se nos presente una calamidad. Y eso puedes tener el conocimiento necesario para invertir en bienes raíces y generar ingresos adicionales. Y también te traigo una historia. Para no hablar de nombres reales, te quiero decir que esta persona se llama Pedro. Pedro ocupa un cargo directivo en una de las mejores empresas de Barranquilla. Sin embargo, esta empresa tuvo una fusión
Y cuando las empresas se fusionan, pues hay cambio y sobre todo en la parte directiva. Cuando Pedro se entera de esta función, y además él es uno de los líderes que está llevando adelante esta fusión, pues se da cuenta que la posibilidad de perder su cargo o ese gran empleo, el cual estaba acostumbrado desde que se graduó de la universidad y hizo carrera en esta empresa y pudo llegar hasta gerente, se dio cuenta que su cargo estaba en peligro. Si tú fueras Pedro, ¿qué hubieras hecho? Estoy seguro que tú empiezas a repartir tus hojas de vida, actualizas tu perfil de LinkedIn y empiezas a encontrar oportunidades en otras empresas. Pedro tiene especialización, maestría, experiencia, una carrera dentro de una misma empresa, que es lo que más miran los empleadores. Por lo tanto, otras empresas, por supuesto, lo empezaron a llamar. Y además, porque es una empresa reconocida en la ciudad, pues también su cargo es conocido y es por eso que lo empezaron a llamar tan rápido. Pero algo que le llamó la atención a Pedro fue que ninguna de las propuestas que le estaban llegando en ese momento, su sueldo, lo que lo proponían de sueldo, era igual o mejor a lo que ya tenía ahora. Lo que te quiero decir es que todas las propuestas que le estaban llegando eran inferior en sueldo. Ahí Pedro se dio cuenta que sus ingresos dependían de un castillo de naipes. Más de 20 años trabajando en la misma empresa. Y se le estaba presentando esta situación. Y porque no sabía, solamente sabía trabajar dentro de esa empresa, no supo organizar sus finanzas. Y claro, a medida que iba escalando en la misma empresa, su estilo de vida también iba subiendo. Y no se alcanzó a organizar y estaba preocupado. Cuando Pedro se dio cuenta, fue cuando me llamó y me dice: Luisfer, estoy preocupado. Las ofertas laborales que me están llegando llegan máximo a la mitad del sueldo que hoy gano. ¿Qué hago? Y realmente el primer consejo que le pudimos dar, bueno, vamos a organizar tus finanzas y vamos a empezar a ahorrar. Y ahora, que te hago una pregunta, y por favor vayan respondiéndolo en el chat a medida que va desarrollándose la clase, es: ¿cuál piensas tú que puede ser la mejor forma de ahorrar? ¿Cuál piensas tú que puede ser la mejor forma de ahorrar? Bueno, vamos a realizar un análisis comparativo de algunos tipos de negocios inmobiliarios. Sin embargo, para saber que estás presente, quiero preguntarte, de la diapositiva que nos presentó Hernán, si tuvieras que escoger un negocio con el cual te identificas, ¿cuál escogerías? Me gustó mucho que la mayoría de las personas a la pregunta ¿cuál es la mejor manera de ahorrar?, respondieron invertir. Y vamos a explicar cómo es ese proceso de ahorrar invirtiendo para que esas inversiones también trabajen por ti. Y es por eso que les traemos esta diapositiva. Vamos a realizar un análisis comparativo de algunos tipos de negocios inmobiliarios. Y aquí, de toda la variedad que podemos hacer de negocios inmobiliarios, les queremos presentar 10. Vamos a ver de una vez la diapositiva de los 10 negocios inmobiliarios y te voy a nombrar cuáles son. Al final, quiero preguntarte cuál de las 10 pues tienes más conocimiento o has escuchado. Entonces, de las 10 tenemos inversión, bienes raíces, renta tradicional, compro una propiedad, se la alquilamos a una familia por un periodo de un año más. Rentas cortas, como hemos escuchado, con plataformas digitales como Airbnb, Booking, que lo podemos arrendar por noches. Flipping, que es cuando compramos, remodelamos y vendemos. Crowdfunding son modelos asociativos donde el ingreso es con poco dinero, pero nos apalancamos varias personas. Desarrollos propios, como construir edificios, casas, locales con varias puertas para arrendar o vender. Inmuebles de remate, donde hay oportunidades de bienes raíces. Negocios de oportunidad, donde encontramos propiedades con un precio 20 o 30% por debajo del precio del mercado. Compras sobre planos, proyectos sobre planos, donde recordamos siempre invertir en las primeras listas, cuando el precio del metro cuadrado está más económico. Compras sobre planos en las primeras listas y dolarización del patrimonio. Es decir, no tener todo en pesos, sino también empezar a invertir en extranjero, como lo hacemos nosotros, como en países de Estados Unidos, Panamá y República Dominicana. Ahora, de estos 10 tipos de inversión que hemos traído en bienes raíces, si tuvieras que escoger uno o dos, ¿cuál escogerías para ti? Yo quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cuándo crees que es el mejor momento para invertir en bienes raíces en Colombia? ¿Qué ha pasado en Colombia? Resulta y pasa que el término de inversión en bienes raíces o la compra de propiedades
en el pasado disminuyó porque las tasas de intereses se incrementaron mucho. Es decir, que para comprar una propiedad, y si yo me endeudaba o me apalancaba con el banco, al final esas cuotas eran muy altas y el negocio no era tan atractivo. Sin embargo, hemos visto cómo está disminuyendo la tasa de interés. Es decir, que endeudarse para invertir en bienes raíces cada vez se vuelve más atractivo. ¿Y cuál es la tendencia que podemos esperar para los próximos meses? ¿Que sube o que baje? La respuesta es que esta tasa de interés, de acuerdo los económicos, va a seguir bajando. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuándo es el mejor momento para invertir en bienes raíces en Colombia? ¿Es ahora como está la tasa o hacer un pare y esperar a que la tasa baje un poco más? Y aquí te voy a dar una pepita de oro. Esta es la primera pepita de oro que te vamos a entregar el día de hoy. Y el mejor momento para invertir en bienes raíces en Colombia es hoy. No vamos a esperar a que la tasa baje más. Y nosotros le vamos a enseñar cómo ponernos bonitos para llegar y apalancarnos con el dinero del banco para invertir en oportunidades, que es donde está el secreto. ¿Cuál es el secreto de los bienes raíces? El secreto de los bienes raíces es al momento de comprar o es al momento de vender. El secreto donde tú tienes el mayor retorno en tu inversión es cuando compras. Entonces, ¿qué nos estamos fijando aquí? Y tenerlo claro, nos estamos viendo que la tasa de los bienes raíces para comprar propiedades está bajando. Pero a medida que va bajando la tasa, ¿qué está sucediendo con el valor del metro cuadrado? Va subiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú esperas a que baje la tasa, ¿vas a comprar más caro o más barato el metro cuadrado mañana? La respuesta es muy sencilla. Vas a comprar más caro. Por lo tanto, ¿qué pasaría si aprendemos cómo solicitar un crédito al día de hoy? Compramos metro cuadrado barato, por decirlo de alguna manera, porque el día de mañana va a incrementar, y cuando suba y baje más la tasa, refinanciamos. ¿Te gustaría aprender esa estrategia? ¿Te gustaría invertir en bienes raíces? Eso es uno de los pasos que vas a aprender con nosotros para que tomes acción lo antes posible y cambies esa realidad económica que tienes hoy en día. Ahora, hablamos de tasa de interés. Hablamos de el nivel de proyección de construcción versus realmente la demanda y oferta que existe. Entonces, en ese orden de ideas encontramos que ahí hay una oportunidad. Pero deseamos que también caigamos presentes en otros tipos de inversión como son los CDTs. Vamos a ver qué está pasando con los CDTs a 90, 180 y 360 días. Mira, a mí no me gusta tener el dinero durmiendo en el banco. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a enseñarles que vamos a tener procesos donde vamos a estar comprando, vendiendo. Y claro, cuando vendemos nos entra un excedente de capital, y ese excedente de capital, mientras que buscamos otras oportunidades de negocio, que le vamos a enseñar cómo hacerlo, a mí me encanta colocarlo en CDT. O sea, lo que te quiero decir es que no me gusta tener el dinero dormido en una cuenta de ahorro tradicional. Y es por eso que es importante entender cómo sacar el mayor provecho de los CDT cuando estamos pensando en invertir en bienes raíces. Ahora, no sé, yo no lo sabía y es por eso que me gusta compartirlo, y encontré que un CDT hoy en Colombia, por la incertidumbre que tenemos en los próximos años, te da una mejor rentabilidad cuando es a corto plazo. Entonces, en ese orden de ideas, podemos encontrar rentabilidades al día de hoy alrededor del 9% en CDTs en corto plazo, 90, máximo un año con el dinero en esa posición. Perfecto, pero cuando queremos realmente capitalizar ese dinero para aprovechar el interés compuesto, no vamos a obtener tan buen retorno. Por lo tanto, aquí con esta gráfica le enseñamos que están bajando las tasas de interés. Es mejor algo que tenerlo dormido, pero sin embargo siempre buscando oportunidades de bienes raíces. Mónica nos pregunta que un CDT son certificados de depósito a término fijo. Es la definición específica, Mónica. Sí, claro. Mira, lo que están anotando, por favor, coloquen en su cuaderno la estrategia MPI. Así como se la estoy deletreando, MPI. ¿Qué significa la estrategia MPI? Mente, preparando el bolsillo e invierte inteligentemente. Entonces, miren, lo que no crees, no lo creas. Por lo tanto, lo que crees, lo creas. En este orden de ideas vamos a entender
cómo realmente podemos invertir en bienes raíces y de todas las opciones de inversión, o quiero que pasemos a la hoja de cálculo para explicarte un modelo de inversión que puede ser interesante para ti? Entonces, en ese orden de ideas voy a compartir pantalla. Entonces, hoy les quiero traer los números. Para mí, lo que no son cuentas son cuentos. Yo estoy totalmente convencido que los números no hablan, los números gritan. Y es por eso que te quiero presentar un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú inviertes en un proyecto sobre planos en las primeras listas o las famosas listas cero, o puedes llegar a un proyecto sobre planos en una etapa de prelanzamiento? Y aquí vamos a ver unos números y es cuando te pido tu mayor atención. Vamos a asumir que hemos encontrado un proyecto sobre planos en lista cero y que comprar un apartamento en este proyecto tiene un valor de 300 millones de pesos. Ahora, ¿cómo es la forma de pago para esta constructora? La forma de pago es 70-30. ¿Esto qué significa? Que la cuota inicial de los 300 millones de pesos para pagarle a la constructora es el 30%. Y el 30% de 300 millones son 90 millones de pesos. 3 por 3, 9. Esto quiere decir que el 70%, es decir, ese dinero con el cual vamos a comprar después que nos escrituren, va a ser de 210 millones de pesos. Ahora, si podemos acceder a este negocio, vamos a entender que durante 30 meses vamos a tener que dar una cuota de 3 millones de pesos para poder cumplir con esa cuota inicial de 90 millones. Y es ahí donde yo te digo que invertir en proyectos sobre planos es la mejor manera de ahorrar. Porque normalmente cuando nosotros ahorramos por nuestra cuenta, qué casualidad que muchas veces se presentan imprevistos. Y cuando se presentan imprevistos, ¿a qué es lo primero que le echamos manos? A los ahorros. Por lo tanto, a futuro, esos ahorros no realmente van a ser los ingresos suficientes o la cantidad de dinero suficiente para soportarnos cuando estemos con una mayor edad. Entonces, en ese orden de ideas, vamos entendiendo que la mejor manera de ahorrar es invertir en proyectos sobre planos, porque es un ahorro programado, que sabemos para dónde vas. Y adicionalmente a esto, es tan bueno ahorrar comprando un proyecto sobre planos porque sabemos que va a haber un factor que es el factor de valorización. Para los que no saben qué es la valorización, es la apreciación que tiene el metro cuadrado en el tiempo, y de acuerdo a las estadísticas que acabamos de ver, encontramos que el promedio de valorización en ciudades con buena valorización es del 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que tan solo en un año este apartamento va a tener un valor de 330 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el secreto aquí, mis estimados? Que cuando tú vayas a comprar un proyecto sobre planos, siempre hagas la siguiente pregunta, y esto va a ser el ajá de esta clase. Es decir, con esto, si tú te llevas esto y lo aplicas, ya vas a ganar dinero. Y la pregunta que vas a hacer cuando entras en una sala de ventas y te presentan el proyecto, la pregunta obligada es: señorita, ¿y aquí en este proyecto yo puedo ceder derechos? Si te dicen, algunas te dirán que no, otras te dicen que sí. Las que te dicen que no, pues tú como inversionista la vas a descartar porque no cumplen con las características que tú estás buscando en una inversión. Los que te dicen que sí, pues vas a encontrar que normalmente la cesión de derechos puede estar alrededor de un salario mínimo. Y es por eso que hemos señalado aquí 1.425.000 pesos. Ahora, este ejercicio es un ejercicio. ¿Qué pasa con nuestro dinero si cedemos derecho a 12 meses? Entonces, rápido, para las personas que tienen cálculos rápidos en la cabeza, si yo tomo 3 millones de pesos y lo multiplico por 12, ¿eso cuánto es al año? Son 36 millones de pesos, ¿cierto? Hasta ahí me siguen. Ha pasado 12 meses, hemos pagado 36 millones de pesos, estamos conscientes de dónde sale ese dinero. Pero al término de un año, ¿cuánto se ha valorizado esa propiedad? Y más adelante también le vamos a mostrar en las demás clases que la valorización de un proyecto sobre planos, la curva de mayor valorización, cuando más se gana dinero, es en el primer año, porque después se estabiliza el metro cuadrado. Entonces, tú tienes como un cohete el primer año. Entonces tuvimos una valorización del 10%, el 10% de 300 millones de pesos, ¿cuánto es? 30 millones de pesos. ¿Cierto que sí? Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros salimos a ceder derechos, es decir, vender el apartamento que compramos en proyectos sobre planos a los 12 meses, ¿en cuánto vamos a vender ese proyecto?
Ese proyecto lo vamos a vender en 330 millones de pesos. Recuerda que aquí el retorno va a ir amarrado no a lo que has aportado, sino al valor final del apartamento. Lo vamos a salir a vender en 330 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa en el mes 12? En el mes 12, tú has depositado la cuota mensual de 3 millones de pesos porque estás cediendo el derecho, es el salario mínimo 1.426.000 y tú estás vendiendo la cesión en 66 millones. Y si nosotros le restamos estos gastos que tuvimos por ceder el apartamento, a nosotros nos está ingresando 61.575.000 pesos. Si está claro de dónde salen estos 61.575.000 pesos, por favor dime sí en el chat, que es importante que entiendas hasta acá. Porque aquí ahora viene la pregunta del millón. ¿Tú cuánto has aportado hasta el mes 12? La respuesta es 36 millones. ¿Y cuánto recibiste después de un año? 61.575.000. Es por eso que te digo que cuando entendemos los números, podemos dimensionar en el gran negocio que podemos estar. Esto que se recuerdan cuando hablamos de en cuánto estaban los CDTs el día de hoy, al día de hoy el CDT en la mayoría de los bancos tradicionales está un 9%. Ahí leí una persona que nos colocó que en una entidad está al 11% anual. Pero te estoy diciendo que al realizar este negocio con una metodología, con un paso a paso, con acompañamiento y seleccionando los proyectos sobre planos que cumplen las características para poder realizar esta operación, no estamos hablando que vamos a ganar una TIR anual del 10%, sino que estamos hablando que puedes ganar una TIR mensual del 10%. ¿Estás dimensionando el negocio? Esto quiere decir que tu TIR al año es del 217%, mis estimados. Números claros, chocolate espeso, cuentas claras, más o menos dice así el dicho. Pero tienes un 217% efectivo anual. ¿Esto qué quiere decir? Que tú al invertir 36 millones te entró una utilidad antes de impuesto de 28.575.000. Me va a decir que este negocio es hermoso, sí o sí. Y aquí mismo te estás preguntando, ¿por qué no lo habías hecho antes? ¿Por qué no lo habías hecho antes? Simplemente porque no tenías este conocimiento. Y mira lo importante que fue quedarte hasta el final de la clase con esta información que te estás llevando. ¿Cierto? Entonces, recordemos que si tú te estás ganando al año un 217%, es importante tener claro que la tasa interna de retorno, que es la TIR, no se multiplica por 12, es decir, no es coger el 10% mensual y multiplico por 12, sino que esta TIR, por el término tiempo, la TIR tiene en cuenta el tiempo, sino que esto se capitaliza mes a mes. Por eso, la TIR crece exponencialmente y no linealmente. Y quiero, si ves que esta información que te estoy entregando en una tabla de Excel se puede llevar a la vida real. Y si tú estás respondiendo que sí se puede llevar a la vida real, queremos acompañarte para que aprendas cómo seleccionar los proyectos inmobiliarios que te puedan acercar a estos retornos. Ahora les pregunto, ¿quién de ustedes les gustaría llevarse esta tabla para que puedan hacer sus mismas simulaciones? Las personas que respondan sí, vamos a entregársela solamente a las que lleguen hasta el final de la clase y le vamos a decir cómo pueden llegar a tener esta tabla. Pues tenemos quisimos como escoger algunos ejemplos para que tú realmente te vayas con la mente de que lo que estás viendo aquí sí lo podemos colocar en práctica. Y bueno, la frase con la cual te quiero dejar el día de hoy es, mira, realmente la suerte no existe. Anótalo, la suerte no existe. La suerte no existe, es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. O lo podemos ver desde otro punto de vista, suerte, no lo creo. Es solo preparación esperando su momento. Con eso, ¿qué te quiere decir? Con esta información que acabas de recibir el día de hoy, estoy totalmente convencido que cuando veas proyectos sobre planos, lo vas a ver desde otro punto de vista. Y con nosotros vas a aprender qué es lo que debes preguntar en una sala de ventas para saber si el proyecto que estás visitando, si puede ser rentable para ti
o no puede ser rentable para ti. Llévate esta idea también. El dinero en los bienes raíces se hace es al momento de comprar, no al momento de vender. Si compras bien, vas a vender bien. Me encanta porque realmente las personas están tomando conciencia de lo importante que es el aprendizaje y la educación para poder pensionarnos con bienes raíces. Y conociendo esto, me gustaría reconocerte y agradecerte por quedarte hasta el final. Y hoy cumplimos con nuestra promesa, porque hoy en la clase 1 vimos cómo invertir en bienes raíces para construir tu pensión en tiempo récord. Ahora, si la información que recibiste el día de hoy fue de tu agrado, quieres aprender más, quieres ampliar un poco más la mente y con ejercicios prácticos entender cómo puedes llevar esto a la acción, te esperamos mañana a nuestra clase número 2, donde realmente vas a conocer las estrategias secretas para invertir con bajo capital en bienes raíces. Esa pregunta como, ven acá, pero lo que pasa es que necesito unos ahorros, necesito grandes capitales para invertir en bienes raíces, pero mañana vamos a decirte cómo lo puedes hacer con bajo capital. Es por eso que no queremos que te lo pierdas. Ahora, las personas que están conectadas, ¿a quién de ustedes les gustan los regalos? ¿Qué dijimos que íbamos a entregar al que se quedara hasta el final? Vamos a entregarle la tabla completa para que tú puedas hacer tu simulación al momento de invertir en proyectos sobre planos, y la vas a poder hacer, ya que esta tabla tiene varias pestañas. Vas a simular si inviertes a un año. ¿Qué pasaría si inviertes a 24 meses? ¿Qué pasaría si inviertes a 36 meses y tomas el apartamento para arrendar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si lo haces financiado o con tu propio dinero? Esta tabla se la vamos a entregar única y exclusivamente a las personas que vayan al perfil de Instagram de Hernán Basto y de Luis Fernando García. Hernán, si me ayudas a escribir cómo es tu Instagram en el chat, por favor, de YouTube, para que la persona lo tengan claras. Yo aprovecho también y escribo el mío para que puedan ir allá. Van a contestar cuál fue tu mayor aprendizaje en un párrafo, lo envías, y después de que lo envíes, en un nuevo mensaje vas a colocar la palabra secreta, que es la cual te va a llegar el regalo. Y la palabra secreta para que te llegue el regalo es fácil: regalo. Entonces vas a ir a nuestro Instagram, vas a escribir regalo y ahí vas a encontrar el enlace con el regalo para que puedas hacer tus propias simulaciones, y te esperamos mañana. Espero que si hoy fue de tu agrado, mañana vas a entender cómo vamos a poder invertir con muy poco capital en bienes raíces y así pensionarnos con bienes raíces. Muchas gracias a todos por su asistencia.